Todo es energía. Y esa conexión que sientes, incluso a través de la distancia y el silencio, no es una simple ilusión de tu mente, sino la manifestación de algo mucho más profundo que ocurre en niveles que no siempre puedes ver. Nos enseñaron que las relaciones dependen del contacto físico, de las palabras y de los gestos visibles, pero esa es solo una parte superficial de la realidad. La verdad es que existen dinámicas que operan en frecuencias invisibles para la lógica, aunque profundamente reconocidas por tu intuición. Lo que sucede dentro de ti no se queda en ti, se expande, se proyecta y afecta directamente el campo emocional y energético de la otra persona. Hoy en día, incluso áreas cercanas a la ciencia están comenzando a explorar fenómenos como la interconexión y la influencia a distancia, aunque todavía no puedan explicarlos completamente. Esa persona que se alejó, que eligió el silencio o que intentó seguir su camino como si nada hubiera pasado, no está completamente desconectada de ti. Hay vínculos más sutiles que permanecen activos, más allá de lo físico. Cada cambio interno que experimentas, en tu forma de pensar, sentir o percibir, genera un impacto, aunque el otro no sea consciente de ello. No son dos realidades separadas. Son dos puntos dentro de un mismo campo de experiencia compartida. Por eso, cuando algo cambia dentro de ti, inevitablemente altera la dinámica entre ambos. No necesitas hacer nada externo para que eso ocurra, basta con transformar tu estado interno. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Cuando intentas forzar una conexión, ya sea enviando mensajes constantemente, pensando obsesivamente en la otra persona o buscando señales todo el tiempo, lo que realmente estás transmitiendo no es amor, sino necesidad. Y la necesidad, aunque no se exprese en palabras, se percibe. Esa energía genera el efecto contrario al que deseas. En lugar de acercar, aleja. En cambio, cuando empiezas a reconectar contigo mismo, cuando dejas de depender emocionalmente de la respuesta del otro y comienzas a construir una sensación real de plenitud interna, algo cambia. Tu energía deja de ser invasiva y se vuelve atractiva. No porque estés haciendo una técnica, sino porque ya no estás persiguiendo. Y eso es clave. Porque en las dinámicas humanas, especialmente en lo que Carl Jung describía como polaridades psicológicas, la atracción no surge de la insistencia, sino del equilibrio. Cuando ambos persiguen, hay rechazo. Cuando ambos se alejan, hay estancamiento. Pero cuando uno se centra, el sistema se reorganiza. Dejar de perseguir no significa rendirse. Significa dejar de actuar desde la carencia. Significa que tu atención vuelve a ti. Y cuando eso sucede de verdad, no como estrategia, sino como transformación genuina, ocurre algo interesante. Se crea un vacío. Y ese vacío tiene un efecto. La otra persona, consciente o no, percibe que algo cambió. Ya no siente la misma presión, la misma disponibilidad constante, la misma energía dirigida hacia ella. Y eso puede despertar curiosidad, inquietud o incluso una nueva forma de atracción. Pero aquí está el punto más importante que muchas personas no comprenden. Esto no se trata de hacer que alguien vuelva. Se trata de convertirte en alguien que ya no necesita que vuelvan. Porque desde ese lugar, todo cambia. O la conexión se reconstruye desde una base más sana, o simplemente deja de ser necesaria. Y en ambos casos, ganas. Porque recuperas tu centro, tu claridad y tu poder personal. Y esa es la verdadera transformación. Esa persecución invisible que haces con tu mente, con tu atención y con tu emoción muchas veces termina creando exactamente lo que intentas evitar: más distancia. Intentas acercar, pero energéticamente empujas. Intentas mantener la conexión, pero sin darte cuenta alimentas la ausencia. Porque las personas no reaccionan solo a lo que dices o haces, reaccionan a lo que transmites. Y lo que transmites no es tu intención, es tu estado interno. Si tu estado interno es necesidad, miedo a perder, ansiedad o apego, eso es lo que la otra persona percibe, aunque nunca lo digas en voz alta. Pero algo cambia en el momento en que dejas de perseguir. No cuando te obligas a no escribir, no cuando finges indiferencia, sino cuando realmente dejas de necesitar controlar lo que va a pasar. En ese momento, la dinámica entre ambos empieza a reorganizarse sola, porque desaparece la presión emocional que estaba contaminando la conexión.
Existe un principio muy interesante. Cuando algo deja de ser presionado, puede moverse libremente. Y muchas relaciones no se rompen por falta de amor, sino por exceso de presión, de expectativa y de necesidad. Cuando retiras tu energía de la ausencia de esa persona y comienzas a invertirla en tu propia vida, en tu crecimiento, en tu bienestar y en tu propósito, ocurre algo poderoso. Dejas de girar alrededor de esa persona y vuelves a girar alrededor de ti mismo. Y ese cambio de centro cambia toda la dinámica. Es como si antes toda tu atención estuviera enfocada en lo que te faltaba, y de repente empezara a enfocarse en lo que estás construyendo. Esa diferencia parece pequeña, pero psicológicamente lo cambia todo. Muchas veces, cuando alguien siente que ya no tiene tu atención asegurada, empieza a percibir tu ausencia de una forma diferente. No como distancia, sino como pérdida. Y la mente humana está mucho más motivada por evitar pérdidas que por obtener cosas nuevas. Por eso, cuando dejas de resistirte a la realidad, cuando aceptas que la otra persona no está, sin pelear con eso constantemente en tu mente, se rompe el patrón de sufrimiento. Porque dejas de alimentar la herida todos los días con los mismos pensamientos. Aquí hay una idea muy importante que ya explicaba Carl Jung: lo que resistes, persiste. Cuanto más luchas contra una situación, más te atas a ella psicológicamente. Pero cuando dejas de luchar contra lo que ya pasó, empiezas a recuperar tu energía. Aceptar no significa que te guste. Aceptar significa que dejas de pelear con la realidad. Y desde ese lugar aparece algo que muchas personas no entienden. El desapego no aleja, el desapego equilibra. Cuando ya no necesitas que alguien actúe de cierta forma para sentirte bien, dejas de presionarlo psicológicamente. Y cuando la presión desaparece, la otra persona puede acercarse por decisión, no por obligación emocional. A veces ese cambio hace que la persona vuelva a acercarse para entender que cambió. Otras veces hace que la historia termine definitivamente. Pero en ambos casos hay crecimiento, porque el objetivo real no es recuperar a alguien, sino recuperarte a ti mismo. Las relaciones muchas veces funcionan como espejos. No espejos místicos, sino psicológicos. La otra persona activa tus miedos, tus inseguridades, tus heridas de abandono, tu necesidad de validación, tu miedo a no ser suficiente. Y tú activas cosas en la otra persona también. Por eso, más que intentar cambiar al otro, el verdadero trabajo siempre termina siendo interno. Porque cuando cambias tu forma de pensar, de valorarte, de poner límites, de manejar el apego y la soledad, automáticamente cambian las relaciones que puedes tener. No porque controles a los demás, sino porque ya no aceptas lo que antes aceptabas, ya no persigues como antes perseguías y ya no temes como antes temías. Y cuando una persona deja de actuar desde el miedo a perder, empieza a actuar desde el respeto propio. Y esa energía cambia completamente la forma en que los demás la perciben y la tratan. Al final, la verdadera pregunta no es si esa persona va a volver o no. La verdadera pregunta es, ¿en quién te estás convirtiendo a través de esta experiencia? Porque si esta experiencia te obliga a crecer, a madurar emocionalmente, a aprender a estar solo, a valorarte y a construir tu propia vida, entonces no fue una pérdida. Fue un punto de inflexión. Y muchas veces, las personas no regresan cuando las persigues. Regresan cuando ya no las necesitas de la misma manera. Y si no regresan, para ese momento tú ya no eres la misma persona que las estaba esperando. Y eso también es ganar. Cuando percibes que alguien se aleja, muchas veces no solo estás viendo su comportamiento, estás entrando en contacto con tu propia herida de abandono. No es solo lo que esa persona hace, sino lo que eso activa dentro de ti. Cuando te enfrentas a su silencio, en realidad también te estás encontrando con todas esas partes tuyas que no expresaste, con todo lo que callaste por miedo, por inseguridad o por no perder la conexión. Y cuando sientes que no te elige, eso toca algo mucho más profundo. Te obliga a mirar todas las veces en las que tú tampoco te elegiste a ti mismo. En las que te dejaste en segundo plano, en las que toleraste menos de lo que merecías, en las que buscaste afuera algo que solo podía construirse dentro de ti. Aquí está una verdad incómoda, pero liberadora. No puedes hacer que alguien cambie a base de insistencia, explicaciones o demostraciones de cuánto vales. Las personas no responden a la presión, responden a lo que resuena con su estado interno.
Pero donde sí tienes poder real es en ti. Cuando trabajas en tus heridas, cuando dejas de operar desde el miedo, cuando transformas la forma en la que te percibes y te relacionas contigo mismo, inevitablemente cambia el tipo de dinámica que creas con los demás. Y ese cambio no es superficial. Cuando realmente haces un trabajo interno profundo, no solo cambian tus acciones, cambia tu presencia, tu energía, la forma en que ocupas tu espacio en el mundo. Y entonces, lo que antes atraías, deja de encajar. Las relaciones funcionan como espejos. No en un sentido místico simplista, sino psicológico. Te reflejan lo que aún no has integrado, lo que necesitas ver, lo que estás listo para transformar. Por eso, cuando tú cambias de verdad, el reflejo también cambia. O la relación se transforma, o deja de sostenerse. Y eso no es pérdida, es evolución. Esto no se trata de negar el dolor ni de disfrazarlo con espiritualidad. Tampoco es culparte por lo que pasó. Es reconocer que tienes un papel activo en lo que experimentas y sobre todo, en lo que decides hacer a partir de eso. Tu crecimiento no solo te afecta a ti. También influye en cómo los demás pueden relacionarse contigo. Porque cuando elevas tus estándares internos, cómo te valoras, cómo te tratas, qué aceptas, automáticamente cambias las reglas del juego. Como explicaba Carl Jung, más allá de lo individual existe una dimensión compartida de la mente humana, donde patrones, emociones y símbolos se conectan. Y por eso algunas conexiones se sienten más intensas, más profundas, casi imposibles de explicar desde lo lógico. A veces pensarás en alguien de forma inesperada. O soñarás con esa persona sin motivo aparente. O sentirás emociones que parecen no tener una causa inmediata. Más allá de interpretaciones místicas, esto también puede entenderse como la forma en que tu mente y tu sistema emocional procesan vínculos significativos. No todo es casual, pero tampoco todo es mágico. Muchas veces es psicológico, profundo y real. Lo importante no es si esa conexión trasciende dimensiones. Lo importante es lo que despierta en ti. Porque ahí está el verdadero mensaje. El desapego, por ejemplo, suele malinterpretarse. No significa dejar de sentir, ni hacerse indiferente, ni convencerse de que no importa. Tampoco es rendirse. El desapego real es otra cosa. Es poder desear algo sin depender de ello para estar bien. Es sostener el deseo sin que se convierta en necesidad. Porque cuando necesitas que algo ocurra de una forma específica para sentirte completo, entras en un estado de carencia. Y desde ahí, todo lo que haces está cargado de presión, de miedo y de expectativa. En cambio, cuando puedes decir, me gustaría que pase, pero estaré bien si no pasa, entras en una posición completamente distinta. Ahí hay libertad. Y desde esa libertad, tus decisiones son más claras, tus emociones más estables y tu forma de relacionarte mucho más sana. Paradójicamente, es en ese punto donde las cosas empiezan a fluir mejor. No porque estés manifestando mágicamente, sino porque ya no estás bloqueando lo que podría darse de forma natural. Porque cuando dejas de actuar desde la carencia, empiezas a actuar desde la plenitud. Y desde ahí, ya no estás buscando que alguien te complete. Estás eligiendo compartir desde quien ya se siente completo. La desesperación tiene un efecto contrario al que la mayoría espera. En lugar de acercar lo que deseas, lo empuja más lejos. Cuando alguien actúa desde la necesidad, desde el miedo a perder, desde la ansiedad por obtener una respuesta, transmite una sensación de carencia. Y la carencia solo genera más carencia. En cambio, cuando existe una preferencia tranquila, cuando deseas algo pero tu bienestar no depende de que ocurra, tu actitud cambia completamente. Ya no persigues, ya no presionas, ya no intentas controlar el resultado. Y esa calma cambia la forma en que te perciben, la forma en que actúas y las decisiones que tomas. Aquí aparece una paradoja muy interesante. Muchas veces, justo cuando dejas de necesitar que alguien vuelva, es cuando esa persona empieza a acercarse nuevamente. Pero esto no funciona si es una estrategia o un truco. No sirve fingir indiferencia, ni intentar actuar desapegado para provocar una reacción. Las personas perciben cuando alguien está actuando y cuando alguien realmente cambió. El verdadero desapego ocurre cuando llegas a un punto en el que dices, me gustaría que volviera,
pero si no vuelve, mi vida igual será buena. Ese es un punto de poder personal muy grande. Porque en ese momento ya no estás esperando que alguien te salve, te complete o le dé sentido a tu vida. Empiezas a construir una vida que tiene sentido por sí sola. Y eso no es perder interés, ni rendirse, ni dejar de amar. Es dejar de depender. El desapego sano significa que puedes querer algo sin que tu estabilidad emocional dependa de eso. Significa que puedes dejar espacio para que algo ocurra, sin destruirte si no ocurre en el tiempo que esperabas. También significa aceptar que no todo camino lleva a la misma persona. Algunos caminos te llevan a esa persona, y otros te llevan a alguien o a algo mucho más alineado contigo. El verdadero cambio interno no se reconoce primero por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa dentro de ti. Hay señales muy claras de que algo cambió en tu interior. Empiezas a sentir paz donde antes había ansiedad. Dejas de revisar el teléfono constantemente esperando un mensaje. Tu mente deja de dar vueltas en la misma historia todo el día. Empiezas a pensar más en tu vida, tus proyectos, tus metas, tu bienestar. Vuelves a sentir entusiasmo por cosas que no tienen nada que ver con esa persona. Y algo curioso empieza a pasar. Cuando dejas de buscar señales todo el tiempo, cuando dejas de vivir pendiente, empiezas a recordar a esa persona sin dolor. Puedes pensar en ella con cariño, pero ya no con angustia. Ya no con esa sensación de vacío. Ese es un cambio enorme. Porque significa que ya no estás recordando desde la herida, sino desde la aceptación. Cuando llegas a ese punto, recuperas algo muy importante. Tu energía, tu atención y tu autoestima dejan de estar en manos de otra persona y vuelven a ti. Y ahí ocurre algo interesante. Te vuelves más atractivo como persona en general. No porque estés intentando impresionar, sino porque ya no estás buscando que alguien te complete, te valide o te rescate emocionalmente. Empiezas a relacionarte desde la elección, no desde la necesidad. Primero notas este cambio dentro de ti, más calma, más claridad, más enfoque en tu propia vida. Y solo después empiezan a cambiar las cosas afuera, nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevas conversaciones, nuevas posibilidades. Por eso es importante entender algo. Los cambios reales siempre se sienten primero internamente y solo después se ven externamente. Muchas veces, cuando tú cambias de verdad, la otra persona también percibe ese cambio de alguna forma. No necesariamente de manera mística, sino porque cambia tu actitud, tu comunicación, tu presencia, tu forma de reaccionar. Y eso altera toda la dinámica entre ambos. A veces esa persona siente curiosidad, a veces siente que algo cambió, a veces vuelve a pensar en ti, a veces intenta acercarse otra vez. Y otras veces no vuelve, pero tú ya estás en un lugar mucho mejor en tu vida. Y ese es el punto más importante de todo esto. El verdadero objetivo nunca fue recuperar a alguien. El verdadero objetivo era recuperarte a ti mismo. Algunas personas, cuando sienten que ya no tienen tu atención ni tu energía, reaccionan con miedo a perderte y regresan. Otras no vuelven por miedo, sino porque perciben algo distinto en ti: tranquilidad, seguridad, estabilidad emocional. Y esa paz resulta más atractiva que cualquier intento de convencerlas. La realidad es que una persona que ha sanado emocionalmente transmite algo muy diferente a alguien que todavía actúa desde la herida. La energía de alguien que necesita, presiona o teme perder no se siente igual que la energía de alguien que está bien consigo mismo. Cuando cambias de verdad, las personas notan algo que no pueden explicar fácilmente. Tu forma de hablar cambia, tu actitud cambia, tu reacción ante las cosas cambia, incluso tu presencia cambia. Y de pronto ven una versión de ti que antes no existía. Algunos se sentirán atraídos por esa nueva versión. Otros se sentirán incómodos y se alejarán. Pero ambas cosas son positivas, porque las personas que ya no encajan con tu nueva forma de vivir se apartan solas. El verdadero cambio empieza cuando dejas de enfocar toda tu atención en una persona y empiezas a dirigirla hacia tu propia vida. Cuando en lugar de preguntarte constantemente qué está haciendo, qué piensa o si va a volver, empiezas a preguntarte qué estás construyendo tú, qué vida estás creando, en quién te estás convirtiendo. Ahí empieza el cambio real. Cuando empiezas a llenar tu vida con cosas que te hacen crecer, aprender, disfrutar, crear, mejorar,
conocer gente nueva, avanzar en tus metas, tu mundo deja de girar alrededor de una sola persona. Y en ese momento recuperas algo muy importante, tu centro. Haz cosas que te absorban tanto que pierdas la noción del tiempo. Trabaja en proyectos que te entusiasmen. Mejora tu cuerpo, tu mente, tu economía, tu entorno. Rodéate de personas que te respeten y te valoren sin juegos emocionales. Porque la versión de ti que no necesita validación es siempre la versión más atractiva, no solo para esa persona, sino para cualquier persona. Y esto es importante entenderlo bien. No se trata de fingir que no te importa para que la otra persona vuelva. Se trata de convertirte en alguien que está bien incluso si no vuelve. Ese es el verdadero poder emocional. Desde ese lugar puedes querer a alguien, pero no depender de alguien. Puedes desear que vuelva, pero tu vida no se detiene si no vuelve. Puedes amar, pero también puedes soltar. Y cuando una persona llega a ese punto, deja de perder siempre, porque cualquier resultado le favorece. Si esa persona vuelve, vuelve a alguien más fuerte, más seguro y más maduro. Y si no vuelve, esa persona ya está construyendo una vida mejor y eventualmente conocerá a alguien más compatible. En ambos casos, gana. Muchas personas viven como si solo existiera un futuro posible, el que ellos imaginan con cierta persona. Pero la vida no funciona así. Existen muchos caminos posibles, muchas personas que puedes conocer, muchas oportunidades que aún no han aparecido. Tu vida no tiene un solo final posible. Cada decisión que tomas, cada hábito que construyes, cada cosa que aprendes, cada persona que conoces, va cambiando el rumbo de tu vida poco a poco. No estás esperando que el destino decida por ti. Estás construyendo tu futuro todos los días con lo que haces, con lo que piensas y con lo que eliges permitir en tu vida. Por eso, en lugar de obsesionarte con una sola posibilidad, enfócate en convertirte en una persona con una vida tan interesante, tan completa y tan estable emocionalmente que cualquier persona que llegue a tu vida sea un complemento, no una necesidad. Elige vivir desde la tranquilidad en lugar de la desesperación. Desde la confianza en lugar del miedo. Desde la construcción de tu vida en lugar de la espera. Porque cuando tu vida está llena, ya no persigues. Y cuando ya no persigues, muchas veces las cosas empiezan a acercarse solas. Y al final, te das cuenta de algo muy importante. No estabas intentando recuperar a alguien. Estabas aprendiendo a no perderte a ti mismo otra vez.